Somos igual sin 3x, y si delta x igual 0.2 atx igual 0, queremos usar una aproximación lineal para estimar delta y, donde delta y representa el cambio de y en la función dada. Y para nuestra aproximación lineal utilizaremos una línea tangente en x igual 0. El cambio de y a lo largo de la línea tangente sería diferencial dado aquí, así que delta y es aproximadamente igual a la y diferencial, que es igual a f' de x 510 con la función dada sería f de x. Antes de hacer nuestra aproximación lineal otra vez, miremos un gráfico. La función dada se grafica aquí en azul. La línea tangente en x igual 0 se grafica aquí en rojo. Así que el aviso a medida que x aumenta de 0 a 0.2 estamos usando el cambio de, y en la línea tangente para aproximar el cambio de y de la función. Donde la distancia del eje x a este punto aquí en la línea tangente roja sería diferencial y la distancia del eje x al punto de la función aquí sería realmente delta y. Así que estamos utilizando diferenciales y para aproximar delta, y vamos adelante y encuentre f' de x el derivado de sin 3x igual cosine 3x x3 o 3x cosine 3x. También aviso x igual 0 y delta x igual diferencial x, o 510, es 0.2. Tenemos diferenciales y igual f' de 0, que sería 3x cosine 3 por 0, que es 0. X diferencial x, que es 0.2. Tenemos 3x cosine 0 igual 1 por 0.2. Así que nuestra aproximación para delta y, o diferencial, será igual a 0.6 o 610. Y ahora se pide que encontremos el porcentaje de error, que será igual al diferencial y, delta y dividido por delta y x 100, donde esto sería nuestro estimado menos el verdadero cambio de y, dividido por el verdadero cambio de, y delta y igual f de la cantidad x más delta x. F de x vamos a encontrar delta y, otra vez, donde x igual 0 y delta x igual 0.2. Así teníamos f de 0 más 0.2, o solo 0.2, guión f de 0. De nuevo, este sería el verdadero cambio de y de x igual 0 a 0.2. Bien, f de 0.2 sería solo un pendiente de 3x. 2. Eso va a ser 0.6, f de 0, que sería sino 0. Pero desde sino 0 exasiemen 0, delta y es solo sino 0.6. Lo que significa que el porcentaje de error sería diferencial. Nuestro estimado, menos delta y, que es sine 0.6, dividido por sine 0.6. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y ahora iremos al calculadora. Ponemos el numerador en paréntesis, para tener una paréntesis abierta, 0.6, sine 6. Cierre paréntesis para sine, cierre paréntesis para el numerador y luego dividido por sine 0.6. Para convertir a un porcentaje podemos mover el punto decimal hacia la derecha 2 lugares o multiplicar por 100. Así que con un porcentaje, si lo redondeamos a 2 lugares decimales, esto sería aproximadamente 6.26% de error. Espero que hayas encontrado esto útil.